Hola, buenos días a todo nuestro público en general. Excelente día tengan todos ustedes. Pónganse cómodos porque ya se viene la información. Mi nombre es Valerio Castillo Sebastián. Una vez más a este su canal, El Santuario del Derecho. El único canal que te enseña y que te mantiene informado acerca de todo lo relacionado con el derecho. En esta ocasión hablaremos de temas muy importantes que a todos nos interesan. Este día hablaremos de diferentes temas de gran importancia con la finalidad de que usted esté informada de las mismas y guarde este conocimiento para aplicarlo en la vida cotidiana, las cuales están relacionadas con el patrimonio, que a su vez se relaciona con las cosas, bienes y derechos, el cual veremos su concepto y las características. Conoceremos que los derechos personales son conocidos también como obligaciones. Además veremos las características de los derechos personales y el concepto de las obligaciones, así como también sus elementos y las fuentes de las obligaciones, las cuales son diferentes. También conoceremos que tiene diferentes modalidades de las obligaciones, según el número de personas puede ser solidarias y mancomunadas, así como las condiciones que tiene o que se adopta, por así decirlo, cuando se adquiere una obligación. Las condiciones pueden ser según el número de objetos, las obligaciones pueden ser conjuntivas o alternativas y según el número de sujetos, las obligaciones pueden ser mancomunadas o solidarias. Las obligaciones se clasifican en indivisible o divisible. Además, conoceremos las transmisiones que se pueden realizar con las obligaciones y la extinción de estas cuando sea el caso. ¿Quieres saber más y conocer todos estos temas? Pues no deje de sintonizarnos porque más adelante desglosaremos todos estos temas. Son acerca de algunos aspectos contables, como lo es el activo, el pasivo y el activo, el patrimonio, bienes y derechos, así como el concepto de las obligaciones y sus elementos. Así que ya lo sabe, quédese con nosotros que esto va a estar más que interesante. Mi nombre es Feliciana Zúñiga Perea y el día de hoy nos acompañan Diana Laura Ortega Juárez, José Miguel Pérez Díaz y Castillo Valerio Sebastián. Sin más que decir, comenzamos. Esto es El Santuario del Derecho. Bueno, vamos a dar inicio dando una definición acerca de lo que es patrimonio. ¿Alguien de ustedes sabe qué es patrimonio? Bueno, según Regina García se llama patrimonio al conjunto de derechos y obligaciones permanecientes a una persona, apreciables en dinero. Si se quiere expresar su valor en una cifra, es necesario sustraer el pasivo del activo. ¿Ustedes saben qué es pasivo? Son obligaciones y cargas también susceptibles de valorización pecuniaria. Sí, pero una definición más simple es que se constituye por obligaciones o deudas, que son el aspecto pasivo de los derechos personales. ¿Y el activo? Es un conjunto de bienes y derechos apreciables en dinero. En el patrimonio son los citados bienes y derechos de carácter patrimonial se traducen siempre en derechos reales, personales o mixtos. ¿Cuál es la diferencia entre el activo y el pasivo? La diferencia entre el activo y el pasivo de una persona arroja su haber patrimonial si el primero es superior al segundo o su déficit patrimonial en caso contrario. A su vez, el haber y el déficit nos permiten determinar los conceptos jurídicos de solvencia e insolvencia. Perdón por interrumpir, pero tengo una duda. ¿Qué es déficit? Déficit es cuando los gastos superan a los ingresos. Eso significa que para una empresa que está en quiebra. Ah, ya entendí. A su vez, el haber y el déficit nos permite determinar los conceptos jurídicos de solvencia e insolvencia. ¿Y cuándo se dice que hay solvencia? Cuando el activo es superior al pasivo y que hay insolvencia en el caso contrario. Regina García, en el artículo 2166 del Código Civil vigente en el Distrito Federal, dice: hay insolvencia cuando la suma de los bienes y créditos del deudor. Regina García, en el artículo 2166 del Código Civil vigente en el Distrito Federal, dice: hay insolvencia cuando la suma de los bienes y créditos del deudor, estimados en su justo precio, no iguala al importe de sus deudos. La mala fe, en este caso, consiste en el conocimiento de ese déficit. Nos dice
Nos dice uno de los autores de la escuela clásica que solo las personas pueden tener un patrimonio, porque solo ellas pueden ser capaces de tener derechos y obligaciones. Y que toda persona necesariamente debe tener un patrimonio. Pero igual no se comprende solo por bienes presentes. En la escuela clásica, la noción de patrimonio corresponde a la aptitud de poseer en un momento dado, de tener bienes y derechos y reportar obligaciones. Debe verse solo la posibilidad del sujeto de tener ese conjunto de bienes, derechos y obligaciones, o en otras palabras, de tener la aptitud o capacidad para ser titular de los mismos. Una cosa más acerca del patrimonio. Una persona nunca podrá tener dos o más patrimonios. Ahora hablemos sobre cosas, bienes y derechos. Bueno, pues la cosa se entiende todo lo que puede ser objeto de derecho y precise existir en la naturaleza. Alguna de sus características es que debe ser determinada o determinable en cuanto a su especie. Puede estar fuera del comercio por su naturaleza o por una disposición de una ley. Hay otros que están fuera del comercio porque no pueden ser poseídas por algún individuo. Se podría decir como las cosas que no podemos tocar. Pues sí, como el caso de ejemplos que nos dio el profesor. Uno de ellos es acerca de la luna, que muchas personas compran o tratan de comprar un pedazo de la luna, pero es algo ilógico, porque no se puede. ¿Cómo me dirán tal pedazo de la luna que lo desean comprar? No sé cómo es que personas creen en eso. Bueno, hay que mencionar los puntos más importantes del patrimonio que acabamos de mencionar anteriormente. El primero es el patrimonio, es un conjunto de elementos activos y pasivos, estimables en dinero que constituyen una universidad jurídica. El patrimonio tiene dos aspectos, en sentido subjetivo o posibilidad de adquirir en el futuro y en el sentido objeto como conjunto de bienes. Toda persona necesariamente debe tener un patrimonio. No se les olvide que el patrimonio es uno e indivisible. El patrimonio es inalienable durante la vida del titular. La relación entre patrimonio y persona es una relación semejante a la que tiene el propietario sobre la cosa. La única diferencia está en la naturaleza del objeto. En la propiedad se trata de un bien determinado. En cambio, la relación que tiene la persona sobre el patrimonio es sobre la universalidad, pero de naturaleza jurídica, semejante a la que tiene el propietario sobre la cosa, según Adriana Rojina García. Y bueno amigos, el siguiente tema del cual hablaremos serán los bienes. Comencemos con el concepto de bien, el cual se les dirá a continuación mi compañero. Según Rojina García, bien en sentido jurídico y en sentido económico, desde un punto de vista jurídico, la ley entiende por bien todo aquello que puede ser objeto de apropiación. Ese significado es sentido del económico, pues en este sentido, bien es todo aquello que puede ser útil al hombre. Por tanto, aquellos bienes que no pueden ser objeto de apropiación, aun cuando sean útiles al hombre, no lo serán desde el punto de vista jurídico. En la naturaleza existen gran cantidad de bienes que no pueden ser objeto de apropiación, tales como el aire, el mar y los astros. Sí, pero conforme al artículo 747 del Código Civil, este criterio ha sido adoptado expresamente por nuestra legislación. Según el artículo 748, las cosas pueden estar fuera del comercio por su naturaleza o por disposición a la ley, y de acuerdo con el artículo 749, están fuera del comercio por su naturaleza las que no pueden ser poseídas por algún individuo exclusivamente, y por disposición de la ley las que ella declara irreductibles o a propiedad particular. Así es amigos, ahora que sabemos el concepto les daremos a conocer los dos tipos de bienes. ¿Y cuáles son? Son los bienes fungibles y no fungibles. Empecemos con los bienes fungibles. Según Rojina García, son aquellos que tienen un mismo poder liberatorio, es decir, que sirven como instrumento de pago con un mismo valor, y que, por lo tanto, pueden ser reemplazados en el cumplimiento de las obligaciones. Se debe mencionar que en los bienes fungibles generalmente son muebles, pero también es posible encontrar fungibles entre los inmuebles, esto cuando su naturaleza tiene un mismo poder liberatorio. ¿Bien? Unos ejemplos son el vino, dinero y trigo.
¿Y los bienes no fungibles? Son lo contrario de los fungibles, es decir, son aquellos cuyas características son jurídicamente relevantes de modo que no pueden ser sustituidas ni subrogadas por otras. Un ejemplo de bienes no fungibles son la pintura Gioconda de Da Vinci, la Mácara mortuaria de Dante y la estatua del Pensador. Pienso que quedó bastante claro. Ahora hablaremos acerca de los derechos personales y sus características, así como sus elementos. Tranquilo, Sebastián. Empezaremos hablando primero por qué son los derechos personales. Jaja, sí, me parece bien, pero que nos lo diga nuestro compañero José. Claro, según Regina García, el derecho de crédito o personal se define como una relación jurídica que otorga al acreedor la facultad de exigir al deudor una prestación o una cesión de carácter patrimonial o moral. Wow, desde mi punto de vista, este tipo de derecho tiene dos caras de la moneda, porque por un lado otorga un derecho y por el otro una obligación. Así es, compañero, la entendiste a la primera. También hay que mencionar que existe un sujeto activo y un pasivo. ¿Cómo? No te entiendo. Sí, el sujeto activo es la persona que cuenta con el derecho legal de exigir el cumplimiento de una cierta obligación a otra, mientras que el pasivo es la persona sobre la que, en el marco de la relación jurídica, recae la obligación. ¿Me vas a decir que es como lo que pasa en la vecindad del Chavo del Ocho? Jaja, sí, claro, muy buen ejemplo. En ese caso, el señor Barriga, que es dueño de la vecindad, vendría siendo el activo, porque él tiene el derecho de cobrarle la renta a todos sus avecindados, y todos los avecindados son pasivos, porque tienen la obligación de pagarle. Jaja, claro, con ese ejemplo queda más que claro. Sin querer, además, el concepto también mencionaste las características del derecho personal muy bien, José Miguel. Sí, aunque también otra característica sería que los derechos personales son innumerables y que tienen un carácter relativo, ya que solo se le pueden exigir a la persona con la que se ha contraído obligaciones correlativas. Tocando el tema de obligaciones, ¿alguien sabe el concepto de este? Pues según Regina García, la obligación trata de deberes impuestos al propietario o poseedor en concepto de dueño de las cosas afectadas por esos derechos frente al titular de los mismos, usufructuario, usuario, habituario, dueño del predio dominante o titular de la hipoteca, prenda, anticresis o censos. Entonces, es un vínculo jurídico entre un deudor y un acreedor para realizar una prestación. Exacto. ¿Cuáles son las características de este? Son tres. El primero son los sujetos, que estos deben ser capaces o deben de tener un representante sobre quienes caerá la reparación del prejuicio. La segunda característica es la prestación, que esta consiste en dar, en hacer o en abstenerse. Y por último, el vínculo, que es el que une legalmente a ambos sujetos de la obligación, para hacer el cumplimiento de la prestación si esta no se paga voluntariamente. Y bueno, continuando con nuestro programa, pasaremos al tema de las obligaciones. Como dice el autor Regina García, obligaciones reales como correlativas de los derechos de aprovechamiento o de garantía de igual naturaleza. Se trata de deberes impuestos al propietario poseedor en concepto de dueño de las cosas afectadas por esos derechos reales, frente al titular de los mismos, usufructuario, usuario, habituario, dueño del predio dominante o titular de la hipoteca, prenda, anticresis o censos. Dentro de las fuentes de las obligaciones se encuentra el contrato, que es el acuerdo de voluntades de dos o más personas que producen o transfieren derechos y obligaciones. El contrato es la especie dentro del género convenios, ya que estos crean, transfieren, modifican y extinguen derechos y obligaciones. Los casos que regulan el Código Civil sobre la declaración unilateral de la voluntad son oferta pública de venta. El oferente se convierte en deudor, ya que queda obligado a sostener el precio a cualquier persona del público que adquiera la calidad de acreedor. Promesa de recompensa. Aquí, como el caso anterior, el promitente se dirige a un sujeto indeterminado del público. Estipulación a favor de terceros, quien al realizar un contrato estipula entregar algo a una persona ajena al contrato se obliga a cumplir lo prometido.
Ahora hablaremos sobre las modalidades de las obligaciones que según sus modalidades pueden estar sujetas a términos y a condiciones. Término es un acontecimiento futuro y de realización cierta, de cual depende la existencia o la extinción de una obligación. Es suspensivo cuando la obligación nace una vez que se presenta el acontecimiento futuro y cierto. Es extintivo cuando el vencimiento del término da fin a la obligación. Condición es un acontecimiento futuro y de realización incierta, que suspende el nacimiento o la resolución de una obligación. Según el número de personas puede ser solidarias o mancomunadas. Las obligaciones solidarias pueden ser activas y pasivas. Son activas cuando dos o más acreedores tienen derecho a exigir el cumplimiento de la obligación. Son pasivas cuando dos o más deudores reportan la obligación de prestar cada uno de por sí en su totalidad la prestación debida. Obligaciones mancomunadas. En la mancomunidad de deudores o de acreedores, la deuda o el crédito se consideran divididos respectivamente en tantas partes como deudores o acreedores haya, y cada parte constituye una deuda o un crédito distinto uno de otro. Las modalidades de las obligaciones son hechos que alteran o modifican a la obligación en relación con tres aspectos. 1. La existencia de la obligación a través de las condiciones, ya sea suspensiva o resolutoria. La exigibilidad de la obligación por medio del plazo o término. La complejidad de la obligación si comprende una pluralidad de sujetos u objetos. La condición es un acontecimiento futuro de realización incierta, por medio del cual se da el nacimiento o la resolución de una obligación. La condición puede ser suspensiva o resolutoria. Es suspensiva cuando el nacimiento de una obligación depende de que se cumpla la condición. Es resolutoria cuando, cumplida la condición, se extingue la obligación. Ahora veremos otros tipos de condiciones que según el número de objetos, las obligaciones pueden ser conjuntivas o alternativas. Las conjuntivas son aquellas que el obligado se compromete a diversas cosas o hechos conjuntamente, como lo ordena el artículo 1961 del 1961 del Código Civil. Un ejemplo es cuando alguien presta dinero a otra persona y ésta se compromete a pagarle pintando su casa, entregándole una televisión, entre otras formas. Las alternativas son aquellas en las que el deudor se obliga a cumplir uno de los derechos o a una de dos cosas, como lo dispone el artículo 1963 del Código Civil. Un ejemplo es cuando alguien presta dinero a otra persona, misma que se compromete a pagárselo, ya sea llevándole la contabilidad de su negocio o entregándole su automóvil. Continuando con nuestros temas, hablaremos de la transmisión de la obligación. Según el libro de Rojina Villegas, las formas derivadas de transmisión del dominio suponen una transmisión de un patrimonio a otro. La cosa ha tenido dueño y ha estado en el patrimonio de una persona, que la transmite a otra, por lo cual se llama adquisición derivada. Estas formas derivadas de transmitir el dominio son las que tienen mayor trascendencia jurídica. El contrato, la herencia, la prescripción, la adjudicación, son formas que implican siempre que pasa un bien patrimonio a otro. Con ello el autor nos quiere decir que las obligaciones pueden pasar de una persona a otra. Este suceso puede ser en una cesión de derecho, de deudas y de subrogación. ¿Y en qué consiste cada uno? En la cesión de derecho es cuando el acreedor transfiere a otra persona los derechos que tenga contra su deudor. En la cesión de deudas es cuando se da el cambio de deudor y para ello es necesario que el acreedor consienta el cambio de deudor. Bueno, pues creo que ese punto es obvio. Si no es su voluntad hacer el cambio, nadie lo forzará. Y finalmente la cesión de subrogación, que es aquel que se hace en virtud del pago que el acreedor realiza. En el libro de Rojina Villegas dice: el derecho personal no es ya un derecho sobre la persona, sino un derecho sobre los bienes. Su única diferencia con el derecho real estriba en que no afecta privativamente a una cosa determinada, sino colectivamente a todo un patrimonio. En este pasaje, el autor quiso dar a entender que la obligación ha llegado a ser el valor patrimonial activo cuando es un crédito, pasivo cuando es una deuda, y que este valor es susceptible de transmitirse a título particular, activa, es decir, cesión de crédito, o pasivamente, es decir, cesión de deuda.
sin que por esta sustitución del antiguo acreedor o deudor por un tercero se destruya o cambie la obligación. Pero a todo esto, ¿cuáles son los efectos que tienen las obligaciones? Pues en el libro de Rogina Villegas dice que las transmisiones a título universal advierte que la obligación, al mismo título que la propiedad, ha llegado a ser otra forma de apropiación de la riqueza, un bien entre los demás bienes, en las fortunas individuales y en la forma pública, un derecho, no ya sobre la persona, sino sobre la cosa, y más bien, si se prefiere, sobre las cosas. Puesto que no se trata de suprimir los caracteres del derecho real, y por qué, cuando menos subsidiariamente, la obligación siempre recae sobre el conjunto de los bienes del deudor. Tal régimen ha desplazado el centro de gravedad de la obligación, haciéndolo pasar del sujeto al objeto. Con ello entendemos que la obligación es de quien sea la cosa, objeto o bien, es decir, el deudor, así que se tiene el bien, es correcto tomar las obligaciones que recaen en ella, de lo contrario liberará ciertas consecuencias que recaerían en el deudor. Las obligaciones pueden ser de cumplimiento voluntaria, es decir, cuando la persona reconoce estas obligaciones y las cumple por voluntad propia, sin necesidad de estar bajo alguna presión de terceras, sino bajo sus mismas presiones, pues el interesado es él o ella, según sea su caso. También pueden ser los cumplimientos forzados. Esta es caso contrario a la voluntaria, pues en esta las personas no cumplen con sus obligaciones y necesitan estar bajo presión de terceras. En este caso pueden intervenir la autoridad jurídica. La verdad es algo innecesario llegar a estas situaciones, pues si sabemos las obligaciones, ¿por qué no cumplirlas? Así como menciona el libro de Rogina Villegas, quien tenga el bien, objeto o cosa tiene que tener obligaciones, y no dejarlas desapercibidas, sino cumplirlas, pero bueno. Bueno, compañero, mejor hablemos del tercero, que dice que también puede ser el cumplimiento por otro. Esta se da cuando una tercera persona toma las obligaciones del deudor, es decir, el cumplimiento lo toma alguien más que no sea la persona que está obligado. Es como dejarle de herencia la deuda o la obligación. Muy bien todo hasta ahorita, pero ahora dígame, ¿qué pasa si no toman ninguna de las tres opciones para satisfacer el cumplimiento de las obligaciones? Bueno, pues en ese caso es cuando se da el incumplimiento de las obligaciones. A ver, ¿y cómo está eso? Bueno, hay incumplimientos como lo es el incumplimiento definitivo, que se da cuando la persona se abstiene a cumplir con los requerimientos en el que se hayan puesto en las cláusulas. Así como también el incumplimiento parcial. Esto es cuando en el contrato quedó estipulado que el acreedor no podía recibir pagos parciales, sino en la manera en la que haya estado de acuerdo ambas partes en el principio. También está el incumplimiento defectuoso. Generalmente se da cuando no determinan o no queda muy en claro la forma en la que se efectúa el pago, por lo que existen errores en ello. Este es el acto por el cual se intima al deudor bajo apercibimiento de considerarlo mora. Bueno, también existe la extinción de las obligaciones. Bueno, para ello mencionaremos una vez más al libro de Rogina Villegas. El usufructo se extingue de las siguientes maneras: por muerte del usufructuario, por el vencimiento del plazo que se establezca, por el cumplimiento de la condición resolutoria que lo afecte, por consolidación, reuniéndose en una persona las calidades de usufructuario y propietario, por renuncia de usufructuario, por pérdida de la cosa y por prescripción. Bueno, eso refiere a que las obligaciones se extinguen cuando el acreedor cumple con ello y concluye su pago, o cuando el deudor, con el consentimiento del acreedor, le entrega una cosa distinta a la debida. Bueno, de momento estos son los temas que abarcamos el día de hoy. Como conclusión acerca del patrimonio, creemos que algunos artículos sí son justos para todos nosotros, porque el patrimonio son nuestros bienes, derechos y que son representadas en dinero. De igual forma, todos nosotros tenemos un patrimonio y no podemos tener más de dos. En ese caso se podría decir que es injusto. Bueno, para nosotros hay algunas leyes que se podrían decir que no son tan justas. Y nos dice
y nos hemos dado cuenta que el activo y el pasivo son los que engloban a todo, pero el activo siempre nos favorece más que el pasivo, ya que esto representaría un adeudo. Y al pasar a los derechos y obligaciones, esto tiene que ver con la capacidad de exigir y obtener algunas prestaciones. Y con esto nos da a entender que nosotros tenemos una obligación de saldar tal cuenta que nosotros tengamos. Y también hemos aprendido acerca de las obligaciones, y aunque no lo parezca, están en todos nosotros y en todo lo que hacemos. Y con todo esto de las obligaciones nos hizo pensar que conforme vamos creciendo o siendo adultos tenemos más y más y más obligaciones, pero cuando somos niños nosotros nos surgía crecer, es algo ilógico. Ya queríamos tener la mayoría de edad y no pensamos que conforme íbamos creciendo o siendo adultos tenemos obligaciones, y ahora que ya lo somos, ¿de qué nos sirve? Para nosotros ya no es bueno, o nosotros ya queremos volver a ser niños, pero pues los tiempos pasan y ahora ya somos adultos, ya tenemos la mayoría de edad y eso nos genera varias obligaciones. En conclusión, en cuanto a las obligaciones, es como bien sabemos que en el momento de adquirirla es para cumplirla de la manera más adecuada posible, pues de no ser así se tiene que abstener a las consecuencias que no son buenas, pero pues es la reacción de nuestra acción y ser responsable de ellas es un acto de cualquier ser humano. Las consecuencias pueden ser incluso el castigo que nadie quisiera, que es la cárcel, pero depende de cada una de nuestras decisiones dichas situaciones. La importancia de cumplir con nuestras obligaciones es precisamente los castigos que ésta pueda tener, pero no está por demás conocer las transmisiones que se pueden realizar con ella, así como las extinciones y el incumplimiento de estas. Un ejemplo claro de las transmisiones de obligación de una cesión de deudas es cuando una persona, llamémosle acreedor, tiene el derecho de cobrar una deuda. Sin embargo, el deudor no tiene los recursos necesarios para pagar el adeudo, por lo que una tercera persona acepta pagar este adeudo con la intención de apoyar al deudor, por lo que éste se convierte en el nuevo deudor. Esta situación tiene que ser dada a conocer al acreedor. Con este trabajo de investigación que realicé junto con mis compañeros, se puede concluir que varios de estos temas les serán de mucha ayuda a la audiencia que nos escucha. Un ejemplo de esto son las obligaciones, ya que vamos a vernos involucrados con esto en algún momento de nuestra vida, como es el caso del patrimonio, lo cual es muy importante conocer, debido a que estas son nuestros bienes, derechos y obligaciones. Por ejemplo, en el caso de los bienes de uso común, los cuales tenemos derecho de usar porque son públicos, y toda la sociedad tiene derecho a ellos, pero dentro de los límites que la ley establece, ya que si no seguimos estos lineamientos o reglas, no será de mucha ayuda para nosotros y no lo podemos aprovechar nosotros ni nuestra familia, y pues eso ocasionará que no tengamos esos bienes. Y bueno, también vimos las primeras formas de extinción de las obligaciones que se consideran normales. Toda vez que extinguen la misma vía un cumplimiento, ya sea por compensación, dación en pago. Hasta aquí es importante diferenciar que el pago visto en esta unidad no es más que la dación de pago. Esta no es otra cosa que una novación objetiva. Toda vez que, como vimos, extingue obligaciones, pero más allá, no es un pago liso y llano, porque esto no extingue la obligación, la cumple y perfecciona. En ese sentido, hablar de pago siempre es un error común doctrinal. Se habla de cumplimiento tanto en la legislación objetiva como subjetiva. En conclusión, las tres formas representan maneras de extinguir una obligación por la vía eficaz de un cumplimiento de acuerdo con ambas partes, pero que no es precisamente la obligación pactada. Resulta similar o a conveniencia de las dos, que resulta más fácil para la obligación cumplir de esta manera que dar cumplimiento cabal a la obligación.